Mm. Hola, Buenas, buenas, ¿cómo va? buenas, buenas, ¿qué tal? ¿Todo bien? Bien, bien. ¿Se escucha bien? Perfecto, bueno, acá ya comenzamos a grabar. Lo hemos logrado después de dos intentos fallidos. Bueno, pero hemos adquirido mucha experiencia. Viste, hay que insistir. El que La verdad insiste que sí. tiene resultado, así que no quedarse en el camino. Hay que insistir, hay que insistir. Es Yo verdad, soy una totalmente. convincente de eso. Bueno, Insistir y creer en el largo plazo también. Así que eso un poco vamos a charlar. Primero te quiero dar las gracias por abrir este espacio-tiempo para, bueno, para poder autoconocernos y en lógica y en coherencia, ¿no? Así que me agradezco y te agradezco por insistir y poder transmitir un poco de este autoconocimiento, ¿no? Que siempre arranca desde uno y después uno quiere transmitirlo. es verdad, totalmente. Bueno, para comenzar entonces, antes que nada, presentarte a vos. Ella es Sabrina Romero, consultora Humano Puente, que ahora nos va a estar contando un poco de qué se trata todo esto, porque a mí también me tiene muy intrigado conocer un poquito más en detalle, pero está muy bueno. Y bueno, comentarle también a la gente que eh, te escribí o te invité a esta entrevista, porque la verdad me parece muy importante el hecho de poder no solamente mostrar cómo podés trabajar y cubrir además tu rol como mamá, sino que un detalle muy importante que no mencionaba en las publicaciones es que no es que vos solamente trabajabas y estabas siendo mamá, sino que también ya tenías otro trabajo, descubriste tu propósito y además te lanzaste para trabajar en él. Y es muy importante eso, ¿no? Porque yo siento, o tengo también muchos conocidos, que dicen, no, bueno, yo tengo este trabajo, soy mamá y la verdad que tengo que mantener a mi hijo y me conformo con este trabajo. Y a veces también, ¿no? Un poco el trabajo del autoconocimiento te lleva a abrir nuevos caminos, a conocer, por ejemplo, como en tu caso, tu propósito, y bueno, después dar ese salto de querer dedicarte de lleno en él, ¿no? Pero bueno, no nos vamos a adelantar y agradecerte a vos también el hecho de estar acá. Seguramente quizás salgan dos partes esta entrevista, así que también comentarle al público que va a haber un capítulo uno y capítulo 2 porque nos tuvimos que adaptar al Zoom. Resulta que ahora la bendita red Realmente. social que trabajamos nos pide una cierta cantidad de seguidores que todavía no tenemos, así que aprovechamos a los que quieren ver el vivo en Instagram, que difundan el espacio para llegar más rápido y bueno, dar el comienzo a esta linda entrevista. ¿Qué te parece? Me parece muy bien. Bueno, vos Bien. sos el guía acá, así que yo te sigo. Hoy te sigo. Dale, buenísimo, buenísimo. Bueno, te cuento más o menos la dinámica rápidamente. Vamos a hacer un repaso de tu vida, pasado, presente y futuro. Siempre le digo a todos mis invitados que es un ejercicio de coaching que recomiendo un montón, porque a veces nos pasa de que en la vorágine del día a día estamos luchando con lograr algo, conquistar algo, y nos damos cuenta quizás a veces de dónde venimos, ¿no? Entonces, ese repaso también nos da un poquito de calma de decir, bueno, quiero llegar allá, pero ¿de dónde vengo? Gané esto, gané aquello, puedo lograr lo que me propongo. Entonces, me parece un ejercicio muy lindo, también para que vos puedas compartir todo lo vivido y además compartir a qué te dedicas actualmente. ¿Dale? Dale. Bueno, en principio tengo que reconocer que cuando me enviaste este formato de entrevista, me llevó a encontrarme con una versión mía anterior, eh, la cual hoy la agradezco, la honro, pero que estaba en un formato de supervivencia muy grande, en este formato de supervivencia de querer sostener, ¿no? Una casa, un hijo, pero el punto de que mi vida estaba basada literalmente a mi trabajo, es decir, mi vida funcionaba en función a mi rol laboral en ese momento. En ese momento yo era administrativa, estuve muchos años trabajando en administración.
en atención al público, y he hecho otros tipos de trabajos antes que de tomar la decisión en este último, que me llevó a una dinámica de vida muy tensionada, demasiado tensionada. No se podía, había un orden, pero en tensión, ¿no? Esa tensión no se podía correr. Si algo se corría del lugar, explotaba, ¿no? Es como, era muy tensionada. Eh, ese registro mío encuentro hoy, que en ese momento no lo podía ver, porque bueno, venía con un montón de creencias, con un montón de hábitos que tuve que modificar y reconocer en mí, porque también uno tiene que reconocer que se equivoca, y es la mejor manera de poder encontrarse, ¿sí? Cuando uno reconoce que se equivoca y se pregunta, ¿en dónde, no? ¿En qué me estoy equivocando? Claro, ¿Dónde está mi error? Entonces ahí empieza la pregunta y el cuestionarse de, che, ¿esto realmente me hace bien? A mí, a mis hijos, porque ¿qué versión mía le quiero dar a mis hijos? Esta versión cansada que cuando quieren ir a un parque o a jugar o a tomar un helado, no te da el cuerpo, no te da el físico, porque realmente o lo haces con desgano, o lo haces con destiempo, claro, o prometés y no llegás a hacerlo, porque yo exacto. estuve en esa versión. Y ahí es donde empieza la dualidad, ¿no? Uno como en mi caso, en esta experiencia, tengo el rol de ser madre, y hubo un momento en mi vida que hubo un quiebre muy importante, porque miraba para atrás y veía que tenía dos opciones: o me quedaba trabajando o acompañaba a mi hijo en su proceso de aprendizaje y en su crecimiento. Claro, Y siempre ganaba, obviamente, la supervivencia, ¿no? Tengo que trabajar. Te tengo que dar lo mejor desde lo económico. Tengo que ser la proveedora tuya. Yo soy la exacto, proveedora hoy. No puedo estar en mi rol materno, aunque duela, tal cual. ¿sí? Qué importante Como esto eso me llevó. que estás diciendo, ¿no? De reconocer por ahí primero eso de quizás los errores que uno dice, que en realidad también es lo que veníamos también diciendo, la dualidad esa de trabajo o cumplo mi rol materno. Tengo que tratar de buscar un equilibrio o bueno, como decís vos, el tengo que mantenerme. Claro, pero ese tengo que mantenerte después estaba la contracara que era estar estresada, desgano, cansancio, ¿no? Para, como decís vos, incluso llevarlo a la plaza. ¿Cómo era más o menos entonces, Totalmente. en ese momento, cómo era tu rutina? ¿Qué horario hacías de trabajo? ¿Cómo se manejaba él? No sé. Bueno, yo en un momento de mi vida tuve dos partes. Hubo un momento de mi vida en la crianza de mi hijo mayor, que cuando era más pequeño, yo trabajaba como asesora comercial y vendedora, y estuve muchas horas fuera durante mucho tiempo, y yo tenía que organizar mi vida en base a esos horarios. Cualquier cambio que existiera en mi trabajo, la dinámica en mi casa tenía que modificarse y yo tenía que buscar cómo resolver. Entonces, vivía en tensión constante, en preocupación constante de cómo resolver a mi hijo, ¿no? Y en ese momento se me era muy difícil, porque obviamente nadie iba a reemplazar mi función biológica, pero era necesario, ¿no? Entonces, en ese momento trabajaba muchas horas porque viajaba, entonces viajaba y, tal vez en la zona, y volvía en el día, y mi trabajo me llevaba tal vez todo el día afuera, desde muy temprano hasta muy tarde a veces. A veces no había fin de semana, porque había que trabajar el fin de semana también, y tocaba y había que hacerlo. Y me perdí un montón de procesos de mi hijo, que en su momento, si bien le buscaba ese lado de aceptar o de asimilar que estaba haciendo bien, porque le estaba dando, obviamente, esta parte mía de proveedora, pero mi función, mi biología, mi maternidad, por otro lado, me hacía sentir culpa, ¿no? Y creo que un poco la culpa es lo que me llevó a despertar, ¿no? En este camino. Es como esa culpa de decir, bueno, me tengo que ordenar, tengo que encontrar ese sentido y entender qué está pasando en mí con todo esto, ¿no? Creo que cuando hay una distorsión, cuando hay un dolor, cuando algo molesta, cuando algo incomoda, algo duele, incluso algo nos enoja, es ahí la excusa
para empezar a buscarnos, empezar a ir adentro, ¿no? Decir, che, esto que me molesta, esto que me incomoda, que me jode también, porque a veces hay cosas que nos Claro. enoja. Bueno, che, pero ¿qué parte mía está ahí? ¿No? ¿Qué está ahí afuera mío? ¿No? Y un poco eso, ese cansancio, ese no poder permitirme disfrutar, el estar en modo automático, ¿sí? Porque muchas veces estamos en modo automático, no nos preguntamos, no nos cuestionamos si, che, realmente existirá algo más aparte de esto. ¿Habrá otro modo de sobrellevar esto? Hermoso. Qué bueno lo que mencionás, porque lo que decís vos de la culpa, ¿no? Fue tu motor de transformación, digamos. O sea, no lo, no lo había escuchado nunca, justamente desde la culpa, ¿no? Y está buenísimo, estas tipo de dolencias que vos decís que a uno le incomodan, son también la fuente para dar un salto, ¿no? Uno se siente lo que yo digo, tensión, 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 hasta que ya en un momento o romper esa tensión o te consume, ¿no? Así que está Es buenísimo que todo, eso. todo conlleva una tensión, después todo está sostenido de esa tensión. Es Claro, decir, es todo, honestamente, creo que el que lo percibe, el que lo siente y el que lo puede ver, se da cuenta que toda su vida es una tensión. Yo en ese momento, si bien empecé a preguntarme y a cuestionarme si había algo más, ¿sí? Todavía no había entrado en este mundo o en esta filosofía de vida que para nosotros los humanos puentes es una filosofía de vida, es un modo de vivir, no es solamente una herramienta, sino que uno descubre quién es realmente en este juego llamado experiencia biológica, y es ahí donde cambia el juego, ¿no? Porque ahí es bien, cuando, en ese momento cuando me enviaste esa serie de preguntas, ahí es donde yo dije, wow, qué difícil es encontrarme, porque uno se olvida exacto, cuando va cambiando esa versión, uno se exactamente, olvida lo que estaba sostenido en ese momento, ¿no? Y tal cual. todo dependía de algo, de un hilo muy pequeño que se destruyera todo lo que venía construyendo, porque yo ya no daba más, mi cuerpo no daba más. De hecho, recuerdo que despierto ante esta búsqueda con un síntoma biológico, un síntoma físico, el cual yo dije, bueno, esto es autogestionado, evidentemente, y más allá del resultado científico por médicos y demás, del diagnóstico, ahí es donde dije, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no puede ser emocional? ¿Por qué no puede ser que hay una emoción que yo no estoy expresando, que yo no estoy pudiendo ver, que yo no estoy pudiendo cambiar y que acepto por un modo de sostener todo esto que sostengo? Exacto. Y Bueno, todo está sostenido de mí. tal cual. Bueno, yo lo que digo siempre después, cuando hablo con amigos, familia, que un momento de tensión, cuando he superado, después de un tiempo, uno también, a mí por lo menos me pasa, de que agradezco de que me haya pasado esa situación porque me trajo hasta acá hoy. Ese momento de tensión me mostró algo para dar un impulso hacia otro lado. Entonces, lo que yo quiero dejar como mensaje así es como que si hoy están pasando por un momento de crisis o de cambios, que sean pacientes porque capaz que a futuro esta situación que están pasando hoy la terminan agradeciendo más adelante. Así que está buenísimo lo que vos traés, ¿no? A colación, porque es así. Uno lo que tiene que después se olvida de lo que pasó. Entonces como que deja de conectar con ese lado y dice, bueno, sigo con la dinámica de mi día a día. Claro, pero ¿de dónde vengo? Ah, che, no, pará. Yo superé un montón de cosas sola, entonces con esto voy a poder también batallar. Y eso también es Totalmente. importante tenerlo en cuenta, ¿viste? Las Eso, guerras que tuvimos, las batallas eso, que tuvimos ganadas en el pasado, está bueno. a eso se le llamo resiliencia. La Exacto, resiliencia tal te cual. enseña, porque vos, mira, nosotros como la naturaleza misma somos cíclicos, ¿no? Viste que tal vez muchos se pregunten, y esto está bueno también traerlo a, a este momento, porque, viste, cuando vos te preguntas, ¿por qué me pasa siempre lo mismo? ¿Por qué repito lo mismo? A ¿Por los qué patrones. ahora en este presente me está pasando lo mismo que hace un par de años atrás? ¿Por qué doy con este trabajo que es muy parecido al otro? ¿Por qué doy con este jefe que me resuena con el anterior? El bucle. Entonces, o por qué me pasa con mi hijo lo que me pasa,
Claro, Pero viste esas cuestiones que te hacen como un ruido donde vos decís, ¿por qué repito lo que repito? Bueno, justamente es porque como en la naturaleza misma somos cíclicos y todo es un ciclo de tiempo de repetición. Lo importante de tener herramientas y del autoconocimiento es saber qué hacer ante ese ciclo de repetición. Es exacto. cambiar la versión tuya, decir, bueno, ante esto que me pasa, yo ya sé lo que me va a pasar, porque ya me pasó, no es que me está por pasar, ya me pasó. Bueno, Entonces, bien. es decir, bueno, ¿qué hábito tengo que incorporar? ¿Qué situaciones tengo que reconocer? Y también, ¿qué orden le tengo que poner a esto? ¿No? Porque a veces el desorden es propio, Obvio, sí, ¿no? más Porque bien. siempre pateamos afuera, no, Mirar el para adentro. presidente, que el país, que mi Claro, compañero de trabajo, que mis hijos, que el papá de mis exacto, hijos. No, 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 sos vos. tal cual. La queja no te va a correr del lugar en el que estás. Las excusas y la victimización, por así decirlo. La Sí, queja no te corre del lugar en el que estás, exacto. ¿sí? Bueno, me Y das el pie para la otra pregunta, que bueno, siempre en coaching decimos que para lograr el cambio hay que tratar de cambiar la forma en la que estamos viendo la situación, ¿no? O sea, y llevado, digamos, a tu vida particular, ¿en qué situación sentiste que tuviste que verlo de otra perspectiva para llegar a donde estás hoy? O sea, ¿qué etapa de tu vida decís, bueno, acá tuve que mirarlo desde afuera, de otro lado, hacer foco de otro momento para hacer el quiebre, digamos? mi quiebre, eh, mi quiebre en su momento fue un síntoma físico en realidad, pero yo ya venía con una tensión de enojo, mucho enojo, con mi Bien, situación laboral, ¿no? Que mi vida personal dependía de mi trabajo. Era una invasión a mi tiempo. perfecto. En ese momento yo no lo podía ver, pero yo estaba subarquilando lo más importante que tenía y era mi tiempo. Exacto, ¿Sí? tal Porque cual. todos creemos que lo más importante es el dinero, lo más importante es la salud, pero la salud y el dinero dependen del tiempo, porque el dinero se recupera, pero la salud no. Y Exacto. en realidad es ahí donde uno tiene que ponerse a ver donde, che, ¿vale la pena realmente esto que me está pasando? ¿Vale la pena mi sacrificio, mi tiempo? ¿Se puede ver desde otra perspectiva esto? ¿Puedo hacer algo por mí? Por Sí, mí, porque mira, si hago algo por los demás, nosotros somos de dar para afuera, con tal de ser reconocidos y aceptados, damos para ese afuera, ¿no? Si diéramos un poquito de lo que damos en el aparente afuera a nosotros mismos, chao. habría un cambio tan grande. Si nos No, cuidásemos de la misma manera que cuidamos al otro, sería, increíble. pero el formato ideal en la existencia Tal cual. pura, ¿no? Del universo. Y vos fijate esto que mencionás, ¿no? Que tu quiebre fue físico, pero fue físico porque Sí, se manifestó a nivel corporal. Pero el porque no lo momento puede de hacer tensión, consciente, claro, el momento de tensión y totalmente. todo el estrés y eso te lleva a esa manifestación física. Entonces es importante quizás hacer estos parates de tomar conciencia antes de que se manifieste a nivel físico, porque ya ahí te juegan en contra de la salud también. Entonces está bueno Sí, eso de tomar conciencia antes de que tenga impacto corporal, que realmente a veces es muy, muy complicado porque uno no se toma ese tiempo. Si uno se lo que pasa reconoce y se que ve, mira, para la mirada de la bioexistencia consciente, nosotros sabemos que cuando hay un síntoma físico es porque hay una reparación de un suceso doloroso, de algo, de un formato antibiológico incluso, una separación, un conflicto de trascendencia, algo que impactó en tu biología, ¿no? En tu cuerpo físico. Pero sabemos que tu mente no lo procesó, ¿sí? La mente, la conciencia no lo supo ver, no supo reconocer ese conflicto tan grande o tal vez, como vuelvo a repetir, varios conflictos que llevan a que el síntoma se active en un momento que estás como yendo en sentido a lo que ya te pasó, ¿no? Eso es un poco lo que trabajamos desde la bioexistencia consciente. hermoso. Pero para nosotros sabemos que un síntoma físico está ahí para decirte, hey, frená, mirate, empezá a mirarte porque hay algo en tu vida que estás sosteniendo y que ya no tenés que sostener. Tenés que tener un cambio de vida radical, no podés seguir así. Perfecto. Buenísimo. Y para vos, en una frase, antes de meternos un poquito más de lleno en lo que es
ser humano puente, en una frase, ¿qué simboliza para vos serlo? En una frase, lo que es ser consultor, un consultor para nosotros y para mí es un ser que a través de sus dolencias logró cambiar radicalmente su vida. Y Bien, que ese cambio de vida lo quiso llevar a transmitirlo, a generar esa semilla en su universo. ¿No? Es como plantar esta semilla en el universo. Yo siento que cada vez que atiendo a alguien en consulta y cada vez que esa persona vuelve diferente, ese ser vuelve diferente, yo aporté a mi universo esa conciencia que yo también misma tomé, ¿no? buenísimo. Entonces, eh, para mí es eso, ser un humano puente. Bien. Y antes de ya ir al presente quizás, ¿cómo llegás? ¿Cómo conoces a esta rama de humano puente? ¿Cómo Bueno, conectas? mira, antes de conocer a Humano Puente, yo venía por otras ramas, por otras cuestiones por ahí holísticas, y me Bien, dediqué mucho a constelaciones, a psicotarot, realizaba ambas paralelas, eh, trabajé mucho con psicomagia de Jodorowsky. Eh, Todo me llevaba a comprender lo que emocionalmente mi síntoma físico me estaba mostrando, pero el síntoma físico no se reparaba, ¿no? Es claro. como que a veces uno en la búsqueda de resultados se va frustrando, ¿no? Y todo lo que venía haciendo, si bien me modificó en algunas cuestiones mi manera de ver, de vivir, y todavía no soltaba ese lado mío biológico de supervivencia porque hacía las dos cosas paralelas, trabajaba en mi relación de dependencia y, qué fuerte, ¿no? Decir relación de dependencia, dependo, es muy fuerte, hoy lo veo desde esta mirada y digo, qué fuerte depender. Bien, Pero en ese momento trabajaba en relación de dependencia y en mis horarios libres lograba mechar esta parte mía de psicotarot y bien. constelación. Claro, tenías un Pero extra, mi digamos. síntoma físico, Bien, claro, pero mi síntoma físico seguía y yo no podía tomar la decisión o permitirme seguir por ese rumbo, ¿no? Había algo que me frenaba. Hasta que un día veo un video de Pablo Almazán, es el creador de Humano Puente, junto a Lucrecia Bianchi, que es su mujer, su compañera, y veo un video, así como un flash. Dije, bueno, voy a probar, ¿por qué no? ¿por redes sociales lo Y viste ahí o comenzó te lo todo. mostró alguien? Me lo mostró una amiga en ese momento, que a ella le había llamado también la atención. Estábamos juntas en este camino, si bien yo ejercía y ella lo aplicaba en su conocimiento, en su sanación, yo no lo había visto, me lo muestra ella. Bien, Eh, y ahí comienzo a preguntarme, ¿por qué no? ¿Por qué no puedo ver que sea un código que dicta mi inconsciente y que mi inconsciente me está protegiendo de algo mayor, ¿no? Y ahí comencé mi camino en Humano Puente. perfecto, buenísimo. Y a partir de ahí, ¿qué? ¿Cuánto dura el trayecto? ¿Hacen Mira, prácticas? ¿De qué se trata? nosotros, yo realicé una primera apertura, digamos. Primero se hace el primer día, digamos, donde uno saca dudas, arma, arma su genealogía, bueno, es como un mix de lo que Humano Puente por ahí aplica, Bien, eh, que es el primer encuentro, y después de ahí se hacen dos aperturas, la primera apertura y la segunda apertura, en decodificación bioemocional, y después la segunda apertura en bioexistencia consciente. buenísimo. Eh, y ahí uno ya puede ser consultor generalizado de Humano Puente. Después yo continué este camino, tomé la decisión ¿Esas etapas son dos encuentros o tiene un periodo?
Tienen un periodo. En realidad, cada apertura dura una semana, es una semana de pura dinámica, donde bueno, Bien. hay mucha información y donde Una semana de corrido todos los días. te capaz, claro, es como Un yo no digo, intensivo. es apertura, no es capacitación, pero para que la mente lo pueda comprender, es como una semana de capacitación Bien. eh, intensa, Sí, porque para mí es una apertura porque uno ya no es el mismo cuando empieza a incorporar información. A veces es muy disruptivo para la mente, que a claro. veces hay información que la mente no la puede procesar en el momento, porque hay un montón de capas y hay un montón de pensamientos y de hábitos y de creencias culturales, familiares, que hacen que digan, no, esto no es real, o esto no puede ser, o no es por ahí, pero hay que insistir. Yo siempre digo, hay que insistir con uno tiene que ser sutil con uno, amoroso, tenerse paciencia, pensar en el largo plazo, pensar en que desde la mirada de la bioexistencia consciente sabemos que somos el resultado evolutivo y vos estás vivo gracias a todo lo que pasó. Entonces, no podemos pretender cambiar una estructura y un código, un programa de vida que dio como resultado milenios Claro. evolutivos. Entonces, Exacto. Como uno no tiene que luchar, tener. no luchar contra eso sería, sino más, un poco más el fluir, ¿no? El adaptarse y trabajarlo en uno mismo, ¿no? Algo así sería. Totalmente, Bien. totalmente, porque, mira, yo le digo a mis consultantes, y siempre lo traigo en las consultas, porque uno quiere el resultado ya, ¿no? Como la pastillita Sí, a terrible. la sanación rápida, ¿no? Y la Tal ansiedad cual. a veces nos juega una mala pasada, porque en realidad no existe magia, la magia es Sí. para los magos, En los tiempos que corren, la ansiedad es terrible. Todo para ayer, totalmente. ¿viste? Quieren ver el resultado sin haber trabajado quizás en uno mismo primero. Totalmente, y entender que esto es un Claro. sentido. Yo siempre les digo, esto es un sentido, porque vos querés, de repente, no sé, a una mamá que no puede ser mamá, quiere quedar embarazada en dos o tres encuentros, o crearse ese hijo que no está pudiendo llegar a su universo. Y vos imaginate que a esa persona, a ese ser, le va cambiando la vida automáticamente en cada encuentro. Entonces, una vez es por querer ver el resultado, no está viendo todo lo demás, todo lo que ese síntoma te está pidiendo que modifiques en tu existencia. Tal cual. Entonces, yo siempre digo que para nosotros el largo plazo es la versión más óptima de poder llegar a un resultado, porque es un sentido, no existe un resultado, es un hacia dónde, ¿no? No, Es como si yo me quedo parada acá en lo que hoy obtuve, difícilmente te diría, sería como autocastigarme incluso, porque es como volverme a poner el velo de lo que ya reconocí y claro, entendí cómo es este juego, ¿no? Entonces, si me freno claro. acá, sé que me voy a quedar acá y voy a obtener más de lo mismo. Tal cual. Bueno, en coaching la frase reconocida es disfrutar el proceso, ¿no? Y como decís vos, es un proceso constante. Vos podés tener un objetivo, una meta, pero una vez que llegues ahí, vas a ponerte otra y el proceso va a seguir. Así que, como vos decís, es constante el trabajo, el laburo en uno mismo, ir descubriendo nuevas capas de la cebolla, por así decirlo, y laburarla y llegar Totalmente. cada vez más al centro, está buenísimo. Y también con esto del fluir, ¿no? Que también es cuando nos juegan tensión. Yo creo que nosotros no nos dejamos llevar a nivel conciencia biológica, por así decirlo, que vos corregime si está bien, y ahí cuando no fluimos en ese ámbito es cuando entramos en tensión y si no laburamos esa tensión en las primeras etapas, después se hace físico, Sí, nosotros comprendemos que nuestro inconsciente, para hacerlo un poco más, teórico. que no sea tan disruptivo para la mente, sí, para hacerlo, viste, un poco más coloquial y que lo Ahí puedan está, comprender. eso. El inconsciente, entre muchas funciones que tiene, ¿sí? Hay cuatro funciones básicas del tallo cerebral, que es respirar, comer, tomar líquidos, y una cuarta que es reproducirnos, generar especie. Dentro de esas cuatro funciones también está la función de lo que dio como resultado vida, se repite, esto que te dio vida se va a repetir porque es un resultado evolutivo, y lo que dio resultado antibiológico, antievolutivo, se va a tender a evitar. Y Perfecto. cuando un síntoma surge,
en este aparente presente, ¿sí? Es ahí donde se entiende que el inconsciente nos está protegiendo de un suceso antibiológico. Bien, perfecto, bárbaro. Bueno, señorita, hasta acá entonces ya vimos su pasado, su vida cotidiana, cómo venía todo, el descubrimiento de este consultor humano puente, de qué se trata, cómo cambiaste todo, o sea, laburamos todo el pasado y dónde estás ahora, que es el concepto de humano puente. Así que yo creo que es una buena parte para hacer un parate y ya después vivir el presente y a dónde pensás ir a futuro. ¿Qué le parece? Genial, buenísimo, me parece Bien. muy bien. Bueno, muchas gracias por esta primera etapa. Nos vemos en la próxima y gracias a Le todo el mundo agradezco. que lo vaya a ver también. La Y, agradecida soy yo. y que si les interesa conocer un poquito más, que te sigan en las redes, ¿cuál es tu contacto? En mi contacto aparezco en las redes como Sabri Romero, guión bajo, Humano Puente, eso es en Instagram, y en Facebook como Sabri Romero. Esas son Buenísimo. las redes que estoy manejando en el momento. Bárbaro, Sabri. Bueno, nos vemos en la próxima partecita. Gracias, gracias, Dale. muchas gracias por la invitación. No, por favor, gracias Nos a vemos. vos. Nos vemos. Adiós. Chau, chau.